Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Hay que adorar. Después que le pedimos el pan de cada día, que nos libre del mal, que no nos meta en tentación. Después le decimos, le tenemos que decir la adoración y la gloria para Él. Aleluya. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Se merece lo mejor. Siempre, siempre lo mejor. Aleluya. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, gracias, gracias por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Digámosle una vez más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por darnos lo que pedimos. Por darnos la vida, por darnos todas las cosas, Señor. Mereces toda gloria, toda honra y alabanza. Mereces, Señor, toda rendición, toda adoración a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos están con gozo en esta noche? Gloria a Dios. Vamos a meditar de la palabra del Señor. Estaba mirando en la palabra de Dios. Sí, siempre hemos conocido a un Dios de planes. Amén. ¿Cuándo han conocido un Dios de planes, de propósitos, de diseños hechos por Él? Amén. No va tapando agujeros, así no va arreglando cosas a medida que va pasando el tiempo. No, es un Dios de propósitos, de planes, de diseños. Y de eso quiero hablar en esta noche, un poco, meditar en eso. En el libro de Crónicas, el primer libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Así que quiero invitarle a abrir la Biblia ahí en Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, el capítulo 28. Y yo creo que a través de la lectura de lo que ocurría en estos pasajes que vamos a leer, poder meditar en tres elementos necesarios para los planes de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes con su vida? Dios tiene planes con nuestra vida personal, tiene planes con la familia, tiene diseños y planes también con la iglesia, amén, con su pueblo.
con la iglesia local, como somos aquí, que le llamamos la iglesia local, como también tiene planes con la iglesia mundial, amén, con su iglesia. Amén. Hay algo que he meditado muchas veces. No escucho predicadores normalmente antes de predicar, pero sí a veces después del domingo, el lunes por allí, siempre escucho alguna predicación de alguien, de algún predicador renombrado o algo así. Y hay algo que le digo, Viviana, yo me sorprendo tremendamente cómo noto el plan de Dios para la iglesia general. Porque puede haber un predicador allá en Estados Unidos, puede estar otro predicador por allá por Colombia, y alguno acá en Argentina, y en algún punto el domingo pareciera que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Porque hablan es un mensaje similar, amén, con diferentes textos, con diferentes pasajes de la Escritura, pero en sí el tema o lo que Dios quiso hablar a su iglesia es lo mismo, o ese es el punto, amén. Y cada vez doy más gracias a Dios por decir que bueno que está dentro de un plan maravilloso de Dios, de un propósito de Dios, de un diseño de Dios. En el libro de Crónicas, capítulo 28, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, quiero leer un versículo para introducirnos en el tema, pero déjelo abierto ahí, vamos a mirar ahí en estos capítulos, los tres elementos necesarios para un diseño de Dios, para los diseños de Dios. Amén. Y creo que leamos el capítulo 28, versículo 19, primero a meditar. Dice David, estaba hablando, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron dadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Ese versículo. David estaba viejo, grande, para que no se vea tan feo. Estaba grande David, estaba terminando su reinado y ya había recibido en ese mismo plan de Dios quién iba a ser su sucesor, que era Salomón. Amén. Ya Dios le había mostrado en su diseño quién lo iba a suceder, quién iba a continuar como rey del pueblo de Dios. ¿Y qué tarea? Porque David tenía muchos hijos y normalmente el reinado era hereditario y había, promesas de Dios a David, de que el reino iba a ser perpetuamente de la línea de la vida de David. Y Jesús después, que es de la línea también genealógica de David, es el rey eterno, Jesucristo. Pero ¿qué tema? Tenía muchos hijos, pero ya Dios le había mostrado cuál de ellos iba a ser el rey que lo sucedía. Y en eso estaba David, ya grande de edad, y le estaba hablando al pueblo sobre estas cosas. Y entre ellas, David tenía un sentimiento en su corazón, un deseo de ir a edificarle un templo a Dios. No, Dios no tenía templo todavía, no había templo en Israel. Sí, estaban todavía con el arca del pacto, que era la presencia de Dios que estaba allí en ese mueble, en ese elemento, y a veces había ido pasando de casa en casa, en algunos hogares que Dios había permitido. Pero David quería hacerle un templo a Dios para que ahí estuviera la presencia de Dios. Bueno, era un deseo de David, pero era el diseño de Dios. ¿Cuántas veces yo le he dicho, a veces tenemos un deseo de hacer algo y decimos, mi deseo, tengo un proyecto, tengo una visión, y resulta que, le quiero decir, si es algo serio, es de Dios. El diseño, el plan es de Dios. Lo pone en tu cabeza, en mi cabeza, en tu corazón, en mi corazón, pero ese es de Él. Es el diseño y Él lo pone y nosotros lo empezamos a amar. Lo empezamos a entender, el diseño, el plan que Dios pone en lo que sea, lo visualizamos, lo empezamos a entender, lo empezamos a amar y lo empezamos a ejecutar y decimos,
es mi visión. A veces se dice la visión del pastor, es la visión del líder. Es la visión de Dios. Amén. El diseño de Dios. David dice en este versículo, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas. Me gusta la palabra trazada porque le estaba dando en ese momento el plano del templo a Salomón. Eso estaba haciendo David. Estaba en ese intercambio del reinado y a la vez ya sabía que él no iba a edificar el templo y le estaba dando los planos. ¿Puedo decir los planos? ¿Vieron los planos de las casas, los planos de papel, el dibujo? Eso estaba diciendo David acá, ¿sí? En estos versículos estaba hablando era un plano en las nubes celestiales. No, era algo tangible, algo pero dice, me fueron trazadas, le dice David al pueblo y a Salomón. Qué linda la palabra que usa, trazada, porque en un plano se trazan las líneas, se trazan, se escriben. Dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Amén. Que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué tremendo. ¿Cuántos están entendiendo el plan que tiene Dios con su vida? ¿Cuántos están entendiendo el plan que tiene Dios con la iglesia? ¿Cuántos de alguna manera visualizan o ven cuál es el plano, para dónde vamos, cuál es el diseño, a dónde vamos? Puede ser en la iglesia, en su familia, en su vida. Amén. Los jóvenes que están graduando tienen que ya empezar a entender el plan de Dios para lo que viene por delante. Y Dios lo traza, como lo hizo con David, Dios lo hace entender. Amén, lo hace entender su plan, su propósito, su diseño. A David se lo hizo entender. Y era el diseño, el plano del templo que está en Jerusalén. ¿Sí? Que después, bueno, lo hizo, fue destruido, fue reacondicionado por Herodes, pero es el templo. El que lo hizo fue David. Perdón, lo hizo Salomón, su hijo, después. Dios se lo puso en el corazón a David. Y Dios hace eso, nos muestra. Mire, cuando Moisés, yo quiero que leamos un versículo en el libro de Hebreos que es sorprendente. Moisés, en el desierto, allá cuando salieron con el pueblo de Israel, Dios le dijo que haga el tabernáculo. ¿Cuántos no saben? Ya sabemos toda la diferencia, el tabernáculo al templo. El tabernáculo era una tienda, era la tienda que armaban y desarmaban en el camino del desierto, ¿sí? Y era como una carpa gigante, ese era el tabernáculo, pero había sido diseñado por Dios. Y mire, Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos capítulo 8, versículo 5, repite algo que sale en Éxodo, en el libro de Éxodo. Pero acá en Hebreos 8:5 dice, los cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Dios le dijo a Moisés, vas a erguir el tabernáculo, vas a levantar el tabernáculo, y le dijo, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, amén, allí en el monte. Dios le había mostrado el plano, se le había, revelado, amén, tal vez una visión, un sueño, se lo fue poniendo en el corazón para que lo vaya dibujando. Nosotros sabemos que Moisés, el tabernáculo tenía un diseño exacto, materiales exactos, que Dios le dijo que lo tenía que hacer, colores exactos, ¿sí? De cada color, cada trapo, tela, lo que sea, tenía un color y era especial, era diseñado por Dios.
Se lo mostró Dios a Moisés. Bueno, con David, cuando David le puso en el corazón a hacer un templo, le reveló el diseño del templo. Amén. ¿Cuántos conocen el propósito de Dios con su vida? ¿O cuántos ya lo están visualizando, lo están viendo? Es necesario hacerlo, es importante poder hacerlo. Ir entendiendo de Dios cuál es el diseño. Ahora, yo quiero que veamos, hay 3 elementos acá que son necesarios para que se cumplan los diseños de Dios. Porque una cosa es que sepamos la voluntad de Dios, que sepamos, que conozcamos por revelación de Él su voluntad, el diseño de lo que Él quiere hacer con nuestra vida, el modelo de lo que Él quiere hacer, el plano, el proyecto, como le queramos llamar, aunque lo sepamos, lo tengamos aún claro como lo tenía Moisés, lo tuvo Moisés, como lo tuvo David. Hay necesidad de elementos que tienen que estar para que se cumpla el diseño, el propósito de Dios. Quiero que miremos los 3. Vamos a ver el primero, en el capítulo 28, donde estamos, en Crónica. Ahí encontramos lo primero que es necesario para los diseños de Dios. Amén. Para los planes de Dios. Este caso era para hacer el tabernáculo. Traigámoslo hoy para nosotros como iglesia. Lo primero que dice acá el capítulo 28, todo el versículo 1 habla del primer elemento, equipo, un pueblo, puede ser la iglesia. Amén. Y con diferentes capacidades. Leamos el versículo 1, es largo, un versículo largo. 28:1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, amén, los jefes de divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Amén. Leamos hasta ahí, ese primer versículo. Para cumplir los diseños de Dios es necesario un equipo, es necesario su pueblo, su iglesia. En ese tiempo era el pueblo de Dios, era Israel. Amén. Hoy en nuestro tiempo estamos la iglesia, se necesita la iglesia para cumplir los propósitos de Dios en la tierra, para cumplir el diseño de Dios, lo que ha establecido Dios. Amén. Su plan. Y fíjese en esta gente, lo primero que me sorprendió, que fue una de las cosas que me fue llevando a esta palabra, fue la variedad de gente. Amén. Por eso decimos, ante Dios somos todos iguales. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es así, Dios no hace acepción de personas. Somos todos iguales para Él. Nuestra alma costó el mismo precio, toda la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. Valiosos todos. ¿Sí? Diga, yo soy valioso, yo le costé la sangre al Señor, así que imagínese el precio. Pero ¿qué pasa? Mire, en este primer versículo uno va notando que hay diferencia en la gente. Dice, reunió David en Jerusalén todos los principales. Ya ahí arrancamos los principales. O sea que hay principales y secundarios, parece. Amén. Si hay principales, porque hay otros que no son principales. La palabra lo dice. Reunió los principales de Israel, los jefes de tribus. Hay jefes. ¿Qué tal? Los jefes de tribu, los jefes de las divisiones que servían al rey, que eran otros jefes. Los jefes de tribu eran más grandes que los jefes de divisiones del rey. Amén, aunque los dos eran jefes, pero los jefes de tribu eran jefes de una de las 12 tribus de Israel. Imagínense, seguro eran 12 nomás los jefes de tribus. Pero después estaban los jefes de divisiones que servían al rey, jefes de millares y jefes de centenas. ¿Por qué habrá jefes de millares y jefes de centenas? Probablemente hay
hombres o mujeres, acá seguro eran todos hombres, lo siento las damas, los jefes eran todos hombres. ¿Cuántas dicen amén? Pocos amenes. Lo siento mucho. ¿Por qué había de millar y de centenas? Es muy probable que habían hombres que tenían la capacidad para dirigir cientos, nomás 100. Pero habían otros con otros carismas, otros dones, otras habilidades que por ahí podían ser jefes de millares. ¿Cuántos saben que esto pasa en el mundo? ¿Cuántos se han encontrado con alguien que es jefe, su jefe? Y en el trabajo tiene el jefe del jefe y hasta el dueño. Y hay algunos que se hacen los jefes también, pero bueno, esos son otros. Pero hay jefes, hay gente ahí a cargo, ¿sí? Los que están a cargo de la limpieza, el que está a cargo en el trabajo, no sé, de una tarea, los que están en el papeleo, en las oficinas. Sí o sí, es así. Por eso yo digo, para los proyectos de Dios, los planes, este es un elemento que es el pueblo, es la iglesia, es equipo, hay que haber equipo. En estos diferentes personajes, jefes de las tribus, jefes de misiones del rey, jefes de millares, jefes de centenas, los administradores de la hacienda y posesión del rey y de sus hijos. A eso me los veo más sentados ahí en una oficina, no sé, capaz que no sé cómo eran un jefe de hacienda de aquellos tiempos, pero aparentemente, probablemente eran contadores, escribanos, algo similar a eso, gente que había estudiado, personas de otra capacidad. Y mire lo que dice, jefe de las posesiones del rey, de sus hijos, del administrador de las haciendas. Y acá ya me llama la atención. Y puede decir y, ese y suma otra cosa, no es lo mismo. Y los más poderosos y valientes de sus hombres. Amén. Podemos intuir que los jefes o algunos de los administradores de las haciendas de la posesión del rey no eran tan valientes. ¿Se entiende o no? Venía la guerra y ellos, ¡fum!, debajo de la mesa. No eran guerreros, eran jefes de alguna cosa, de otra cosa, el que estaba sirviendo administrando las haciendas del rey, de los príncipes, eran otras personas. Pero entre todo esto que reunió David para decirle el diseño, lo que dio, el plan de Dios para lo que venía, para el tiempo que venía, que lo principal que le iba a decir David era que Salomón lo iba a suceder. Amén. Y entre ellos estaba una de las mayores tareas que le tocaba a su hijo, que era hacer el templo. Y reúnen equipo, reúnen a gente, los jefes, los líderes, estaban ahí, y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿Sabe que no eran iguales? No eran iguales en su tarea. He leído de los poderosos y los valientes de David. No sabe lo que eran eso, eran 30. Los más valientes y poderosos que estaban al lado de David, los que tal vez estuvieron en la cueva con él antes de ser rey, ya andaban con él. Se juntaban ahí, eran guerreros, eran tremendos. Dice que uno mató 300 una vez. Otro mató 3 leones. Uno o dos, no recuerdo cuándo fueron, cuando todo el pueblo huyó, ellos se quedaron, ellos 2 o 3 solos a defender un terreno sembrado, y lo defendieron y Dios les dio una victoria. A esos 3 solos, no sé si eran 3 o 2. Cuando todo el pueblo, los guerreros huyeron. Esos eran los más poderosos y valientes que tenía David. Algunos mataron gigantes. No solo David mató gigantes. David fue el primero. Amén. David fue el primero. Normalmente el líder tiene que matar él primero. Cuando el líder mata a gigante o vence o va adelante, los que van detrás lo copian. Los valientes de David, varios mataron gigantes. Después que David mató a Goliat, como que dijeron, se puede, parece. Y después andaban matando gigantes por todos lados.
pero mataron varios, en serio, es bíblico. Mataban gigantes, los valientes de David. Iglesia, yo quiero decirle, para los propósitos de Dios, los planes de Dios, necesitamos un equipo, se necesita un equipo. A veces nos quedamos en la visión, que gloria a Dios que tengo la visión, gloria a Dios que tengo, que he conocido, Dios me ha revelado lo que quiere para adelante, el plan, el propósito que Él tiene, el diseño. Pero si nos quedamos solos, si nos quedamos, llévelo a su familia, a su trabajo, al entorno y principalmente a la iglesia en esta noche, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y nos vamos a encontrar con que es así. No todos. Mire, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, no lo voy a ir buscando, pero porque se va a extender este mensaje, vamos a estar hasta las 2 de la mañana hoy. Pero el apóstol Pablo enseña a la iglesia como el cuerpo. ¿Se acuerdan de ese texto? Y habla del miembro. Habla de diferentes dones. Díganme ustedes si se acuerdan, de diferentes dones, de diferentes operaciones del Espíritu Santo en cada uno, de diferentes miembros, unos con más honra incluso y otros con menos honra, los miembros del cuerpo, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo. Y dice, no todos son iguales, no todos son iguales, no todos cumplen la misma función. Hay algunos que son buenos para escribir, pero hay una pelea y salen corriendo. No es cobarde, no es su función. ¿Amén? Y hay otros que andan buscando dónde enfrentar al enemigo, ¿sí? Bueno, es su función, lo pueden hacer, son valientes, son los que tienen ese don, los que tienen esa capacidad. Hay hermanos que Dios los empieza a levantar claramente, o miembros de la iglesia con un liderazgo marcado, con frutos, amén, con frutos, no con lengua, no hablando, yo soy líder, no, con frutos. Y es el líder. Y aunque haya otro que le gustaría, si no tiene los frutos, el líder va a ser el que tiene los frutos. Y es así, siempre ha sido así dentro de los propósitos de Dios. No todo el pueblo, toda la iglesia, ¿sí?, tiene la misma función. Lo que yo quiero decirles es que sí, lo que sí ocurre es que todos tenemos que tener, conocer el diseño, conocer el propósito de Dios y avanzar y hacer lo que a cada uno nos toca para que se cumplan los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hacer lo que nos toca para cumplir los propósitos de Dios. Diferentes dones, diferente capacidad, diferentes ministerios. Había un montón de gente ahí diferente, vieron, con diferentes capacidades. Los reunió David. En el versículo 21, más adelante, un solo versículo, cuando le sigue hablando David, en un momento, en un punto, llega al 21 y le dice: he aquí los grupos de los sacerdotes y levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo, le dice a Salomón, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, dice, ¿puede decir asimismo? Otro grupo. Los levitas estarán para todo. Y le dice, asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Le dice David a Salomón, ya él iba a ser el rey. Pero miren lo que dice de los levitas, que era una tribu entera apartada para el servicio en la casa del Señor. Las otras tribus no tenían nada que hacer ahí. Eran ellos llamados por Dios, establecidos por Dios, los levitas, la tribu de Leví. Amén. En todas las cosas de la casa de Dios, ellos van a estar ahí, te van a acompañar, todo. Y le dice a sí mismo, los voluntarios. Había gente voluntaria. Habla mucho acá de voluntad, de hacer cosas por voluntad, ser voluntarioso. Dice acá los voluntarios, dice, e inteligentes para toda forma de servicio. Amén. Inteligentes para toda forma de servicio. Yo en mi corta vida he visto muchas veces personas que hacen de todo.
hacen, no sé cómo hacen de todo. Y he visto a otros que no pueden hacer nada más que lo que aprendieron alguna vez a hacer. Pero es así, no es un pecado. No, lo hacen bien, hacen solamente esto, no sé, su trabajo, en la empresa donde están, en el ministerio, donde sea, hacen eso, lo hacen excelente, lo hacen bien. Pero no lo ponga, ¿me puede ayudar con esto? Porque hace macana. Bueno, no, hacen bien lo que hacen, están gozosos ahí, contentos en el trabajo, en las tareas, donde sea. Bien, pero hay otros muy inteligentes, y es así, lo siento, es así, yo lo he visto, y usted también seguro que lo ha visto. Y hay algunos que vieron que donde meten mano ahí hacen las cosas. No es de todo. Lo dice la palabra acá, estaban los levitas, ellos eran preparados para todo el servicio en la casa de Dios, había gente voluntaria e inteligente para toda forma de servicio, toda forma de servicio. Dice ahí los príncipes, y hay otro ahí que dice, y todo el pueblo, para ejecutar tus órdenes. Había todo un pueblo ahí que era el pueblo de Dios, ¿amén? Con sus diferentes dones, sus diferentes capacidades, y estaban para también ser parte del propósito, del diseño del proyecto de Dios. Amén. Eso es lo primero, iglesia. Cada uno tenía su tarea. Y mire, y es más, David soñó con hacer el templo. A David se le fue dado el diseño del templo, a David. Juntó oro, plata, bronce, todo, por peso. Él sabía, este oro refinado va a ser para esto, porque sabía el diseño, va a ser para esto, para este utensilio. Esto va a ser para este utensilio. Lo tenía impresionante David acá. Amaba el diseño de Dios, el plan que Dios le había dado, que se lo había mostrado a él, a David. Pero ¿sabe qué pasó? Un día Dios le dijo, tú no me vas a edificar casa a mí. Le dijo Dios a David. Le dijo, en el versículo 3, 28:3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Era el plan de Dios. Le dio el diseño a David, le dio el plan. David amaba el diseño de Dios, amaba la casa de Dios. No había cosa más grande para David en el corazón. Porque cuando Dios pone la visión en una persona, iglesia, si Dios te pone algo específico, especial para trabajar en el ministerio, lo vas a empezar a amar, vas a empezar a invertir en eso. David empezó a juntar plata, oro real, literal, para hacer el templo. Y era su pasión. Y un día Dios le dice, tú no me edificarás casa porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Por eso no hay que, es así. Cumplimos toda una función. Amén. Cumplimos una tarea. La tarea de David fue recibir el diseño, juntar oro, plata, lo que sea para hacerlo. Pero Dios le dijo, vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. ¿Y sabe por qué? Porque David tuvo una tarea específica que fue conquistar todo alrededor. Por eso que derramó mucha sangre. David era hombre de guerra. Quiero decirle que Salomón era sabio. El hijo de él. David fue hombre de guerra. En el proyecto de Dios, en el diseño de Dios, lo usó a él para conquistar todo, someter todos los pueblos. Cuando David entregó el reino a Salomón, Salomón no tuvo casi nunca guerra. El reino de Salomón, el reino del pueblo de Israel, cuando reinó Salomón, fue un reino, algunos lo aluden que es como un tipo del milenio casi. No hubo guerra, no había enemigos que se levantaran, no había gente que los atacara.
David los liquidó a todos, conquistó todo. Dios lo usó a David para eso, pero a su hijo lo va a usar ahora para hacer el templo. Y era el diseño. Y David estuvo en el diseño de Dios, en el plan de Dios, recibiendo en su corazón, en su cabeza, en su mente, por revelación, por visión, por no sé cómo lo hizo Dios, y le fue dando. Él dijo que Dios le mostró, le trazó todas las cosas, le hizo entender cómo tenía que ser el templo. El templo no era, hagamos una casa. Salomón, cuando lo hizo, él no podía decir, pero era uno medio enojado, no sé, lo hablaba, le decía, pero chao, y se iba contento el otro. Salomón no guerrió, fue tiempo de paz. Aparte, ¿sabe qué? Para construir en el tiempo de guerra no se construye en el tiempo de paz. Nadie en el tiempo de guerra está construyendo, en el tiempo de guerra está guerreando. Se construye en el tiempo de paz. Los diseños de Dios son así, son bien. Lo primero se necesita ese equipo, amén, y que cada uno cumpla su función. David no se amargó, no se lo ve en la Biblia llorando, ¿por qué Dios no me dejaste construir a mí? No, él entendía el diseño, el plan de Dios, lo hizo su hijo, Salomón, que ni siquiera era el mayor, era uno de los menores. Bueno, él también fue el menor de su familia, era uno de los menores, el que hizo, que Dios levantó para construir el templo, el propósito de Dios. Lo segundo que necesita, vamos a avanzar, lo segundo que se necesita para que los planes de Dios se cumplan, David lo sigue diciendo acá, yo quiero que lo podamos leer en el versículo 9, capítulo 28, versículo 9, mire, dice: y tú, Salomón, le dice David, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Amén. Con corazón perfecto, con amo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. En el versículo 20 dice, vaya con su vista al versículo 20, sigue este elemento necesario para los planes de Dios. El versículo 20 dice: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Ese elemento tiene que estar en el proyecto de Dios, en los planes de Dios. No nos quedemos con gozarnos que sabemos la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo. No nos quedemos ahí. Yo sé lo que el Señor va a hacer conmigo. No, Dios va a hacer algo con vos, tiene proyectos, planes con nosotros como iglesia. Pero necesitamos la iglesia, necesitamos el equipo, necesitamos los hombres que hacen esto, las mujeres que hacen esto, los que hacen esa tarea, la otra tarea, las diferentes tareas, los diferentes dones, los diferentes ministerios, que no son todos iguales, pero se necesitan. Y ni uno es más que otro, es un equipo que trabaja para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y esto segundo, no lo podemos tomar como algo menos. Esfuérzate, ¿sí? Amén. Le dice, sirve al Señor con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Amén. Anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes. Iglesia, hay muchos hombres que han conocido el plan de Dios para su vida y han desmayado y hoy están por ahí sin cumplir el propósito de Dios. Y han desmayado. O tal vez le ha pasado, como le decía David a Salomón, ellos no han servido a Dios con un corazón íntegro. Amén. Con un corazón perfecto, con un ánimo voluntario. No basta con saber el plan de Dios y el propósito de Dios. Tenemos que buscar el equipo, tiene que estar el equipo. Y en todas las cosas se necesita eso. Dios tal vez te dio un trabajo, una visión en tu trabajo, pero va a haber necesidad, tal vez que un jefe te abra la puerta,
va a haber necesidad que alguien te dé una mano. ¿Vieron las cuñas? La palabra esa que se usa, y sí, se hace. Obra de Dios para que el diseño se cumpla, se necesita gente. Aún a veces gente que está ahí como jefe, se necesita para cumplir el propósito de Dios en tu trabajo, en tu vida, en la iglesia igual. Y necesitamos lo segundo que estamos leyendo, esto de Dios con corazón perfecto, con ánimo voluntario. ¿Saben por qué? Porque Dios escudriña, dice ahí, los corazones, las intenciones, y a veces dice, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero y el proyecto y el plan lo hace otro, el plan de Dios sigue, pero porque no servís con ánimo voluntario, con corazón perfecto, porque tal vez estás desmayado, te has llenado de temor. No, eso hay que sacarlo. Se necesita corazón perfecto, ánimo voluntario, animarse, esforzarse, poner manos a la obra, no temas ni desmayes. Amén. Para que se vaya cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Si no desmayamos, si estamos desanimados, si no ponemos mano a la obra, si estamos ahí dando vueltas, estamos quejosos, no entendemos, no nos gusta, un montón de cosas. Si no ponemos mano a la obra no va a pasar, no va a suceder, o no voy a ser parte del propósito, del diseño perfecto de Dios, el diseño de Dios. En este caso se necesitaba el equipo, se necesitaba el pueblo, amén. Se necesitaba que el pueblo, pueblo, tenga ánimo, sirva a Dios con ánimo pronto, sí, que se esfuercen, que no teman, no desmayen. Vean la visión, entiéndanla, caminen para allá, es seguro, Dios está con nosotros. Le decía a David, Dios está contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra. Pero a veces no creemos que Dios nos está acompañando. En medio de alguna dificultad ya nos desanimamos. No, sigamos, Dios no nos dejará, no nos desamparará hasta que acabemos la obra, el diseño que Él nos pone por delante. Amén. Algo que leí acá que tenía David, que yo creo que tiene que ver también como es lo que es el ánimo, el trabajar, el no desmayar, el no temer. Hay algo en el capítulo 29, versículo 3, que dice David de él, y David es un ejemplo para seguir, amén, en estas cosas. En el capítulo 29, versículo 3 dice, estaba hablando de otro tema ella que iba a seguir ahora, dice, además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Amén. Hasta ahí leamos. Por cuanto, dice, además de esto, de lo que vengo diciendo, dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, que era el diseño que Dios le había mostrado, la casa de Dios, el templo. Él tenía afecto, él lo amaba. Amén. Él amaba el plan de Dios, amaba el diseño de Dios, amaba el proyecto de Dios. El domingo pasado Dios nos hablaba un poco del amor. Qué grande que es el amor. Cuando amamos no dejamos, cuando amamos no abandonamos, cuando amamos soportamos. ¿Se acuerdan o no? Cuando amamos, el amor es así. Él dice, además de esto, por cuanto tengo afecto, esa palabra me llegó al corazón, tengo afecto en la casa de mi Dios. No estoy amando el mundo, no estoy teniendo afecto con otras cosas, estoy teniendo afecto con el proyecto que Dios me ha dado. Estoy teniendo afecto y amor al diseño que Dios ha puesto en mi corazón. Y aunque a esta altura ahí, cuando dice eso, ya sabía que Él no iba a ser pero Él sabía que el proyecto de Dios, el diseño de Dios era más grande que Él. Era más grande que Él, que el proyecto y el diseño iba a seguir. Él había sido parte en ese proyecto maravilloso y el tiempo que lo fue, lo amó. El tiempo que Él lo tuvo en su corazón, que Dios se lo mostró, que lo amó, tuvo afecto. Iglesia, cuando Dios pone en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, una de las cosas que tiene que venir es, tenemos que apasionarnos, tenemos que tener afecto por lo que Dios nos manda hacer.
los que están haciendo el trabajo en la obra de Dios y ya los cansó y ya le es un peso, ya le es una carga, en esta noche comienza a meditarlo. Amén. Puede estar pasando que está dejando a Dios y Dios lo está desechando. Puede ser que te estás apartando de Dios, estás apartándote del diseño, del propósito que Dios te había puesto y de aún algo que antes lo hacías con tanto gozo. Amén. Yo he hablado con varios, hermano pastor, me quiero salir, me quiero dejar, y siempre les hablo algo similar a esto. Fíjate. En una ocasión en los líderes estábamos charlando y hablando del amor que tenemos que tener al trabajo que estamos haciendo, a la obra que estamos haciendo. Estamos haciendo parte del diseño de Dios, del propósito de Dios. Y cuando Dios nos hace visualizar su diseño, su propósito, nos sabe cómo lo amamos. Anoche Dios me daba una palabra en Picún Leufú, capaz que están escuchando algunos de los hermanos. Y yo le decía a Marcial y a Marta, yo visualicé lo que va a pasar ahí. Amamos con Viviana 5 años trabajando, yendo todos los sábados. Y cuando supimos y entendimos por Dios que era el tiempo de ahora, sigue Marcial. Nos gozamos tanto, nos gozábamos anoche al ver cómo ha llegado gente nueva. Y decirle, el diseño sigue, si el plan sigue, no depende de mí. Nosotros fuimos parte de ese diseño, de ese plan de Dios. Y nos seguimos gozando. Iglesia, yo lo que le estoy predicando es algo que hemos vivido. Y así en otras tareas grandes que hemos hecho y que Dios nos ha mostrado y nos ha mostrado claramente qué hacer. Y nos gozamos, tanto nos alegramos. David dice, yo tengo afecto en la casa de Dios. Yo tengo amor, tengo afecto por el propósito, el plan de Dios, el diseño de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Un equipo que puede ser el pueblo de Israel, en ese caso puede ser el equipo de trabajo, la iglesia dentro de los planes de Dios con la iglesia local, con la iglesia general. Un equipo, la iglesia, el pueblo, con capacidades diferentes, con dones diferentes, con corajes también diferentes, dice ahí por lo que estaba viendo. A unos más inteligentes que otros, ¿qué le vamos a hacer? Amén. ¿Cuántos dicen, él es más inteligente que yo? A ver. De hecho, la palabra nos dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, así que no hay ningún problema con lo que le estoy diciendo. No se me enoje. ¿Sí? La Biblia dice que tengamos en más estima a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen a alguien más inteligente arriba? A ver, o que conocen a alguien más inteligente que usted. ¿Cuántos levantan la mano? Dice, qué inteligente, ¿cómo hacen las cosas? Sí, y sí, es así. Bueno, un pueblo, un equipo, lo primero, lo segundo, un equipo con diferentes dones, diferentes capacidades, es así, ha sido toda la vida así, en todas las áreas, de todas maneras. A mí lo que me gusta es cuando vemos estas cosas que son obvias, ¿sí? Porque ustedes ya es obvio que es así, pero la vemos en un contexto, en este caso, viéndola en el tema del diseño de Dios, del propósito de Dios. Entonces decimos, qué bueno que es poder entenderlo, poder acomodarme. Yo soy de los inteligentes, o yo soy del pueblo, o yo soy de los valientes. A mí, mándenme a escribir. A mí déjeme adentro de la pieza, en la oficina, no quiero ni sacar la cabeza. Y está bien, ¿qué va a hacer? Yo soy del púlpito, a mí, otros están acá y no pueden hablar. Y es así, es fuerte. No pueden, se llenan de nervios. Y no porque sea la primera vez, porque hay personas que han estado y las 3, 4, 5 veces siguen ahí. Y, o sea, le está costando, no le cuesta esa parte. Y bueno, serán parte de otra área. Amén. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, dentro del diseño de Dios, diferentes dones, diferentes capacidades. Y lo que tenemos que hacer es poner mano a la obra, ponerle amor, ponerle pasión. Amén. No desmayar, no flaquear, no temer, no desmayar. Servir a Dios con un corazón perfecto. Ánimo voluntario, ánimo voluntario. Yo me he gozado con ustedes, los hermanos, con el ánimo que sirven a Dios. Yo les bendigo. Yo digo, qué lindo.
vienen de trabajar, a veces los miércoles, los días de semana, vienen de trabajar cansados, primero con un ánimo por servir a Dios. Yo les bendigo, estás haciendo la obra de Dios, estás en el diseño, en el plan de Dios. Los bendigo grandemente. Que Dios nos ayude para poder hacerlo y buscar a Dios, no dejarlo a Dios, porque cuando vamos dejando a Dios, Dios se va dejando en nosotros, se va haciendo una distancia, una brecha muy grande y al final estamos tan lejos que estamos desechados, o sea, como que ya no tenemos visión, no tenemos revelación, no tenemos ganas, no tenemos nada. Y cuando nos acercamos y cada vez nos empapamos más, es impresionante como el Espíritu hace obras, da idea, da la pasión, da el coraje, da la fuerza. Y lo tercero, vamos a terminar con lo tercero rapidito, porque esto es muy picante. Lo tercero que se necesita en los planes de Dios, en los diseños de Dios, quiero que lo veamos ahí en el capítulo 29. Lo vamos a leer más que nada nomás del versículo 3 en adelante. Vaya con su vista ahí, capítulo 29, versículo 3. Ya leímos el 3, lo vamos a repetir. Lo tercero que se necesita. Además de esto dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de mano de los artífices. Y mire lo que le dice David al pueblo: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, puede decir voluntariamente, dice muchas veces voluntariamente en lo que hemos leído, porque esto es voluntario, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, amén, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo. Vamos a leer hasta ahí. ¿Cuántos encontraron el tercer elemento necesario para los planes de Dios? Es las cosas materiales, el dinero, lo que sea. Los recursos sería la palabra, los recursos para hacer la obra, para hacer los diseños, los propósitos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún voluntario que diga amén esta noche? De paso, ahí en los últimos versículos que leímos, anótenos los coordinadores, ahí tienen un versículo para la ofrenda. Así nos seguimos leyendo Proverbios tanto y Corintios tanto, todos los cultos, por favor. Qué lindo texto para las ofrendas. 12, versículo 12, capítulo 29. Dios les bendiga, amén. Y los recursos son necesarios, amén.
queremos ser parte de la obra, tenemos que entender esta parte dentro de la iglesia. Los recursos económicos, financieros se necesitan para la obra de Dios, para la obra del Señor. La bendición de Dios en estos tiempos es que tenemos buen control de las finanzas dentro de la iglesia. En la iglesia tenemos planillas que llenamos, hay un tesorero, hay ¿cómo era el nombre? Un Gersonita, un Luis Gersonita. Hay un tesorero, está controlado, usted puede ver dónde va la finanza de la iglesia. Amén. Y se hace la obra del Señor. Cuando hay un proyecto de Dios, Dios va poniendo en el corazón, se van haciendo las cosas. Yo le animo, iglesia, traiga los diezmos a la alfolía, a la ofrenda. Los que no diezman, empieza a hacerlo. Nunca lo digo como pastor, a los pastores no les gusta hablar de esto. Pero no tengo problema, se lo digo, el que no, usted empieza a creerle a Dios, empieza a creerle. Ahí dice que se alegró el pueblo por construir voluntariamente. Te vas a alegrar, vas a ver la bendición de Dios. Y aparte que la riqueza, la gloria, todo proceden de Dios. Cuando hacemos esto, es que le estamos diciendo a Dios, Señor, lo que yo me prestás, yo sé que es tuyo, viene de ti. Bueno, y ese poquito que se da, es para reconocer que todo es de Él y que Él es el que bendice. Y a la vez se usa como recurso para las obras del Señor, para el diseño, el plan, el propósito de Dios. ¿Cuántos ven esos fierritos negros que están ahí arriba, al lado de los televisores? ¿Cuántos no lo habían visto? A ver, díganme, seguro que no lo habían visto. Ahí hay otro, mire. No lo toco porque no llego. Fierrito ahí, fierrito allá. Porque bueno, ha puesto Dios en el corazón de cambiar el sonido, porque no entendemos nada de lo que se canta. A ver si podemos mejorar un poco, ¿no? Así se entiende, es una bendición el sonido. Pero queremos mejorarlo, queremos mejorarlo. ¿Cuánto han escuchado alguna vez, hermano, vamos a levantar una ofrenda especial para ver si hacemos algo en la iglesia? Nunca, acá no se ha hecho nunca. Porque los recursos están, gracias a Dios, porque ustedes bendicen la iglesia. Porque la mayoría lo hace, la mayoría da voluntariamente. Yo los bendigo en esta noche, quiero bendecirlos. Más allá de que está una oración especial en todo tiempo, por los sobres, por los que lo están haciendo a lo moderno, ¿sí? Lo que lo están haciendo por las redes, lo estamos bendiciendo y orando al Señor constantemente. Y en esta noche yo los bendigo, porque así ha sido. Amén. Y estoy medio cansado de orar ya por autos nuevos acá en la iglesia. Todo el tiempo, pastor, bendiga el auto. Bendígalo usted. ¿Por qué pasa eso? Porque hay bendición, porque Dios bendice. Porque nadie que le da al Señor voluntariamente, que dice, yo voy a poner los recursos que se necesitan para la obra de Dios. Dios bendice, Dios da. Increíblemente, podríamos un día empezar a decir a los hermanos que lo hacen, venga a testificar lo que Dios ha hecho con su economía. Que en esta noche Dios nos bendiga. El tercer elemento necesario para los propósitos de Dios son recursos. Hay que tener recursos, ¿sí? ¿Sabe que yo he visto en estos cuantos años que tengo de vida otra vez, hombres que no sé, han recibido algo de Dios y se han tirado por fe, vieron, así locamente, y no sabe la miseria que han vivido muchos, porque no entendieron bien el propósito, creyeron que era, no sé, que iba a salir, no sé, las cosas de... Dios hace milagros, ¿sí? Pero los diseños de Dios son así. Los milagros de Dios son para llamar la atención, atraer la atención a la fe de las personas. Pero no podemos estar diciendo, hay un diseño que Dios me ha dado, algo grande, lo voy a hacer, y se empieza ahí a fe nomás. No, va a necesitar un equipo, va a necesitar que haya ánimo para trabajar, para hacerlo, y va a necesitar recursos. Hay hombres de Dios, personas que han sufrido, su familia han estado indigentes por no haber comprendido bien el diseño de Dios. Porque no prestaron atención en que también se necesitaban los recursos para la obra de Dios. Yo en esta noche quiero dejar hasta aquí la palabra. Amén, un equipo. Primero está la visión de Dios, el plan de Dios.
pero se necesita un equipo que es el pueblo, la iglesia, el ministerio de trabajo, con diferentes capacidades, diferentes dones. No se peleen, no quiera ser como el otro. Usted es como Dios lo hizo y sea feliz ahí. Amén. Sea feliz ahí. Gloria a Dios. Y cuando viene de Dios el levantarte, te va dando sabiduría, inteligencia diferente, dones, capacitándonos, y te va a ir levantando. El Señor va a hacer algo, no va a ser a la fuerza, va a ser de Dios con poder, con frutos. Se necesita tener ánimo, tener fuerza, trabajar. Hay que trabajar, no desmayar, hay que ponerle manos a la obra. Ese es el diseño de Dios, así es como Dios hace las cosas. Manos a la obra, trabajo, sin desmayar, esforzándose, con un buen corazón, con ánimo voluntario, con afecto, con amor a la obra y al plan de Dios. Y sabiendo de que hay que poner recursos también para la obra de Dios. Que Dios nos bendiga en este día, amén. Le invito a ponerse en pie. Yo sé que vamos a ser bendecidos por esto. Si en esta noche ha venido alguien enfermo, ha venido alguien necesitado, la palabra de Dios está ahí. Dice la palabra de Dios, hablando de muchas de nuestras necesidades, dice: buscar el reino de los cielos y su justicia, y esto vendrá por añadidura. Las necesidades van a ser añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, yo lo he explicado antes, lo repito otra vez, no es decirle: Señor, dame justicia, Señor, yo quiero justicia, la justicia de este mundo no me gusta, dame justicia. No es ese el buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es los planes de Dios, la obra de Dios. Busquemos el plan de Dios, la obra de Dios, las cosas de Dios. Esa es la justicia de Dios. Hacemos la justicia de Dios, buscamos la justicia de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, nos sumergimos, nos metemos ahí, lo amamos, trabajamos y Dios empieza a añadir todo lo demás, lo necesario. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Esta palabra nos impulsa, amén. Nos motiva a que tengamos eso en mente y poder decir: Señor, ¿qué plan, qué diseño, Señor, tú tienes para mí? Y Él lo va a revelar, amén. Y Él va a disponer todo lo necesario, como aprendíamos por su palabra. Que Dios les bendiga. Adoramos al Señor con el último cántico. Y bueno, los avisos están ahí. Y súmese a cada actividad que va a haber a lo largo de la semana. Amén. Gloria a Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Y declaramos: ¡sí, Señor! Nos amas.
Cristo Jesús. Sí, Señor.